guztioi, gaur bizitza osoan lan ibili den emakume bati buruz mintzatuko gara. Historiagilea, Arabako ikertzaile amorratua, nekaezina, zein dugu protagonista, Micaela Portilla. Bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Recientemente escuchaba a la protagonista de hoy en nuestra tertulia la siguiente cuestión. En Álava sus aguas se vierten a dos mares diferentes, al Cantábrico o al Mediterráneo. Piense usted, querido oyente, la historia de una gota de agua que por unos centímetros, por unos milímetros, terminará en el Mediterráneo o en el Cantábrico. Esto ocurre en Álava, por ejemplo, en la ermita de Santa Lucía de Aramayo. Según a qué parte del tejado de esa ermita caiga la gota, irá a parar al Mediterráneo o al Cantábrico. Esto se lo escuchaba recientemente a Micaela Portilla. Presentaciones. Dos invitados en los estudios de Radio Vitoria en Domingo Martínez de Aragón y un tercero vía teléfono comunicación con Madrid. Vamos con esas presentaciones. A mi derecha, Félix López de Ybarri, licenciado en Historia y jefe del Servicio de Museos de la Diputación Foral de Álava. Félix López, Gabón, muy buenas noches. ¿Le habías oído en alguna ocasión a Micaela Portilla lo de la gota, la ermita de Santa Lucía y según en qué parte del tejado caiga esa gota va a parar al Mediterráneo o al Cantábrico? No, no lo había oído, pero no me extraña porque entre las cosas que más alucino cada día cuando le iba a hablar es del conocimiento milimétrico que tiene de esta provincia. José Guía López de Sabando, licenciado en Historia. Vamos con el segundo invitado, técnico del Museo Fournier de Naipes y de Armería de Álava. José, tú para los amigos, nos decías, José. Hombre, claro. Hola, buenas noches. Claro. Lo de la gota, ¿me hacías como que sí, que lo habías oído? Hombre, llevo ya acompañando a Micaela desde el año 60 y creo que 4, con que tú me dirás lo que le he oído yo a Micaela. Explícame lo de acompañar a Micaela. ¿En qué tiene que ver lo de acompañar a Micaela? Hombre, pues comenzó ya con el catálogo monumental y tuve yo la suerte de que me encontrara, la acompañara y le ayudara, o sea que tú me dirás lo que he aprendido con ella. Desde entonces sigues ese caminar de Micaela Portilla. Ahora un poquito menos, pero siempre acudo cuando me llama para hacer cosillas para el catálogo monumental. Y el De tercer la invitado, diócesis de Vitoria. como decía José, el tercer invitado, vía teléfono, hablamos con Madrid, Fernando Tabar Anitua, catedrático de Escuelas Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid. Fernando Tabar Anitua, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal por Madrid? Pues hace bastante buen tiempo, bien de momento. Muchos años ya fuera de Vitoria-Gasteiz. Sí, porque estudié aquí la carrera y ya me quedé en Madrid, aunque voy muy a menudo a Vitoria, pero claro, trabajo en Madrid. Hasta ahí llega también el saber, la investigación de Micaela Portilla. Por supuesto, además ya sabéis que he estado muchos años aquí de catedrática. Yo estuve con ella aquí en la Escuela de Magisterio y en su departamento, y cuando se jubiló, pues yo saqué la oposición, saqué su cátedra, o sea que la he sucedido en Madrid. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta mujer? Remarco lo de mujer porque el papel de la mujer en la sociedad actual todavía tienen que cambiar muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, las cifras del paro, pero el papel de la mujer en la sociedad actual poco tiene que ver con el papel de la mujer en época franquista, por ejemplo. ¿Qué resaltarías de la vida de esta mujer? Pues sería muy largo, pero lo que sobre todo yo creo que es admirable de ella y lo que más apreciamos sus amigos es lo entrañable que es y lo extraordinariamente buena persona. Aparte de, naturalmente, de su inteligencia, sus conocimientos, su tesón en el trabajo, en fin, es admirable por muchos conceptos. El tema de buena persona, José, cada vez se lleva menos y por eso se aprecia tanto. Depende de Micaela, cada vez nos lleva más. Depende. Quiero añadir a lo que ha dicho Tabar, que además de distinguirse por eso, es por una cosa que él también ha heredado de su maestra, en cierto sentido, que es Micaela, la seriedad en la investigación.
Ujú. Y Fernando lo ha heredado. En ese sentido es igual. Con Fernando, menos pelo. la pelota te llega a Bueno, ti, ¿eh? bueno. Ha pegado en el frontis y te rebota. Bueno, como José Chu es muy amigo, pues en fin, ya lo ofrece tal vez como con lo que vale, vamos, lo que dice. ¿Qué debemos de entender por seriedad en la investigación? ¿Que muchos investigadores no han sido serios o que se lleva poco, que es una virtud? No, yo en esas profundidades no me quiero meter. Lo que sí quiero resaltar es que Micaela es muy seria en la investigación, como lo ha demostrado en toda su vida, en todos los estudios que ha hecho. Como digo, reflejo de la seriedad de Micaela es la actitud también ante la investigación de Fernando Zabar. Y yo me vanaglorio de ser amigo de los dos Ujú. y alumno de los dos. Bueno, José Chu, no te pases. No, es que no me paso. Es que no me paso. Sí, se conocen Darío de hace ya bastantes años, ¿no? Con Fernando me topé yo, a través de Micaela, creo que cuando estábamos trabajando, a muchos no, hace poco, no exageres. Bueno, nosotros vamos Creo que jóvenes. era el volumen cuarto, me parece, cuando me encontré contigo. Le recordaba ayer a Félix. Tú nos acompañaste cuando estábamos en el volumen cuarto, que era la llanada occidental, camino de la Hermandad, viendo a un San Juan en Alabastro que ahora, según me dijo Félix, Sí. ahí es donde Dios le saludé. Eras un Anda. jovenzuelo. Sí, fíjate, sí, ya me acuerdo. Pero ya sabía de tus andanzas, porque eras uno de los alumnos predilectos de Micaela. Me imagino que Micaela tuvo muchos alumnos predilectos, pero uno de los primeros predilectos eras tú. Además, yo sé de tu valía desde antes de conocerte. Bueno, y Y veníamos después hablando has mucho. estado hasta en China estudiando cerámica en China, ¿no? Sí. Hasta Pero, ahora en la mesa han salido varias virtudes de Micaela Portilla, seriedad en la investigación, entrañable. Félix, ¿alguna otra virtud en esta mujer? Yo creo que la capacidad, yo voy a oír y hablar de Micaela como persona porque le aprecio y entonces, pues bueno, no es, es decir, que bueno, el aprecio, digamos, va permanente todos los días con ella, ¿no? Pero yo voy a resaltar virtudes que entiendo de Micaela como investigador y como persona a la vez que va bastante tímido. Yo creo que es una mujer totalmente receptiva, es receptiva a todo. Es decir, es receptiva hasta con la edad que tiene, admite las nuevas técnicas de investigación, el ordenador, bueno, esto ahora que se llama un poco la nueva imagen, tal. Es decir, una persona que está continuamente en evolución cuando normalmente por la edad siempre tiende a ser proteccionista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la prueba está en el catálogo. Empieza en los años 60, perdón, y cada vez evoluciona, lo hace mejor, intenta investigar de la misma forma, o sea, con una seriedad rotunda, etcétera, etcétera. Y luego lo de seria en la investigación no es que vaya en contra del resto de personas que investigan, que me imagino que también serán serias, sino que es una mujer que le da seriedad desde el punto de vista que no da nada por definitivo. Cuando no tiene la idea muy clara, la deja. Pregunta a todo el que cree que puede saber o que está investigando, pero no una pregunta altanera, sino una pregunta, digamos, ¿me puedes sacar de este atolladero? Es decir, y luego receptiva a cualquier pregunta o a cualquier investigación nueva que haya, que es lo que resaltaba antes. Por lo tanto, abierta a cualquier planteamiento, cualquier idea, no solo abierta, sino que ha utilizado a lo largo de su vida como fuente de información. Quiero imaginar, pues, las personas de los diferentes lugares que ha investigado. Preguntar a la gente del pueblo. Sí, sí, sí. En ese aspecto, Micaela sería, porque no se ha dedicado profesionalmente a ello, sería una perfecta etnógrafa. Yo creo que es una perfecta profesional de la investigación y de la enseñanza porque se ha dedicado a ello, pero yo creo que sería de las típicas personas que sería una perfecta profesional si hubiera dedicado al marketing, no sé, a las finanzas o a ser una dueña de casa, no sé cómo dice.
en cualquier otro aspecto creo que hubiera sido buena oportunidad porque se dedica de cuerpo y alma a ello. Va para ti, Fernando, no te lo tomes a mal, pero yo no sé si con lo que estamos comentando también hay un reproche a algunos investigadores respecto, eres catedrático y por una parte está el estudio, la investigación, pero por otra también fundamental la divulgación y el contacto con el pueblo. Según lo que decís, esto Micaela Portilla lo ha hecho extraordinariamente a lo largo de su vida. No lo hacen todos los investigadores, se quedan en sus estudios, no creen que sea importante divulgarlo al pueblo. Bueno, pues claro que es muy importante. Lo que pasa es que, claro, cada uno también tiene pues, sus misiones y, bueno, cuando hay la oportunidad de estar en contacto con la gente y, bueno, lo cierto es que también las publicaciones, pues, se procura que sean asequibles pues al mayor número posible de gente y se pueden hacer publicaciones que sean asequibles. O sea que yo no creo en el investigador que está en su torre de marfil y que no tiene contacto con los demás. Aparte de, claro, los que nos dedicamos a la enseñanza, pues estamos en contacto con nuestros alumnos y bueno, la verdad es que sí que hay que procurar estar en contacto con la gente. Eso es fundamental. Vamos a repasar un poco la vida de Micaela Portilla, Fernando, maestra de Aramayo, de Aramayona. Sí, ese fue su primer trabajo. Recién salida de la escuela de magisterio, acabada la guerra, me parece que sí lo fue. Me parece que en Uncella de Aramayona tuvo su primer empleo docente. Josécho, decías doncella. Uncella. Unchilla. Ajá. Y en aquella localidad del Valle es donde estuvo. Exactamente. Después estuvo, no sé si un año o dos en Salvatierra. Y después me parece que vino a Vitoria. Allí, siendo maestra, ya hizo por libre los estudios para conseguir la licenciatura en geografía e historia, ¿no, Fernando? Sí, claro, en geografía e historia. Fue profesora del instituto. Y fue profesora de la normal. Fue directora de la normal. Directora. Entonces llamada normal, ¿no? En su época de directora de la normal es cuando ella ocurrió la oportunidad de que hiciese la nueva escuela normal de Vitoria, la que está en el cuarto de hora. Sí, realmente, ¿no? Parece que fue fue creación suya, ella la inauguró y ella estuvo a pie de obra. Y luego acabó siendo catedrática de la escuela, me acuerdo muy bien, Pablo Montesinos, la escuela normal número 1. Estáis dando unos nombres que me estoy quedando alucinado. Claro, yo tengo 33. Lo conoce perfectamente Fernando. Pero el cuarto de hora sí. Fernando, la escuela normal que sí. La escuela normal número 1 del Estado. Fernando, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, claro. He estado por allí con Micaela recorriendo aquellas clases. Ya no estáis allí, ¿no? No, ya no estamos en ese edificio. Se integró la escuela de magisterio en la Facultad de Educación de la Complutense, en un edificio nuevo, mucho más grande, y ya no cambiamos de sitio, pero bueno, el departamento sigue siendo el mismo. Grande será digamos en superficie, porque en altura tenéis unas clases en Pablo Montesino que tenían 4 metros de altura. Ah, sí, claro, un edificio antiguo, hombre, parece que de la época de la Segunda República. Y en el centro de Madrid. Sí, eso sí. Bueno, ahora tampoco estamos muy lejos, estamos en la ciudad universitaria y tenemos muchos... allí con poquitos profesores, pero todos buenos, ¿eh? La verdad es que además... de la directora amiga Micaela, sí. ¿qué época de estudios cuando tú eras un pipiolo estudiante, no? Y desde entonces, Fernando, en ese recorrido que has seguido de la vida de Micaela, ella durante unos años a caballo entre Madrid y Vitoria. Bueno, venía todos los viernes, cogía el Talgo, se venía a Vitoria y volvía el lunes a Madrid. Y eso lo ha estado haciendo durante todos los años que ha estado en Madrid. Mientras estaba en Madrid se dedicaba plenamente a sus clases y cuando estaba en Vitoria, pues íntegramente al catálogo de la diócesis, sobre todo, que era el trabajo que más le absorbió en todos esos años y el cual sigue todavía. Vamos, que no había descanso, como dicen los ganaderos con las vacas. No hay domingo, las vacas siempre hay que ordeñarlas.
El caso de Micaela es que exactamente. llega el domingo y está repasando el catálogo todavía hoy en día, y así lleva décadas. No, absolutamente, es una dedicación completa y absorbente y total, desde Yo creo luego. que lleva desde el año 62, Sin parar. sin parar. Eso con el catálogo, entre medias he hecho alguna otra cosa, pero claro, muchas Y otras la cosas. tesina sobre toxicidad, Toxicidad, luego la tesis, Es su tesis doctoral, que es una obra maestra importante, una de esas tesis importantes, muy tiene importante una para... pega. ¿Perdona? Que esa tesis doctoral tiene una pega. ¿Cuál? Que se agotó pronto. Hombre, ya. Se hicieron pocos ejemplares. Pues sí, y la verdad es que es una obra muy buscada, muy Hombre. demandada, y se la pide a Micaela constantemente que la reedite, pero claro, ella ya no está en otras cuestiones, como dice, ella va dejando pistas para que otros puedan, pues a ver, no solo reeditar esa obra, sino incluso completarla con algunas otras torres que ella ha descubierto desde entonces. Pero bueno, para ella y ese ya es un trabajo terminado, que en todo caso podrían continuar otros, pero que tampoco tiene mucho más ya que acabar, porque ella ya lo dejó prácticamente acabado el tema. Claro, Desde luego, cuando- Fernando, me gusta eso que has dicho de pistas, porque ella, como buena maestra, está dejando pistas, y pistas muy interesantes, ¿eh? Sí, sus obras va Eso dejando es, siempre datos, es una de las mejores obras que ha hecho Micaela, lo de las pistas. sí, Son pistas muy anchas, ¿eh? Pero claro, pistas. que es que gracias a esos trabajos nosotros podemos seguir y en algunos casos pues completar cosas, pero la verdad que Efectivamente. sobre todo el catálogo de la diócesis pues ha dejado, vamos, más que unas pistas, una verdadera Un campo abierto, un campo de Efectivamente. aviación. Yo creo que lo que más me llama la atención también en este aspecto de Micaela es ya no su propia capacidad de investigación, como estamos hablando, ¿no? Sino el enfoque que da a todas las investigaciones. En todas se nota que ha tenido una etapa de docente, digamos, del mundo escolar, la ha tenido, como comentamos antes, como cuando estaba de maestra, y la siguió posteriormente teniendo cuando está en Madrid de profesora ya a un nivel muy superior, y la tiene en la investigación, ¿no? ¿Por qué? Por el enfoque que da a todas sus publicaciones. Yo te voy a decir la verdad, en muy pocos textos he visto un enfoque tan amplio, con tantas pistas y tan real. Ponerme un ejemplo y sobre todo poner un ejemplo a los oyentes para situar la importancia de esa investigación respecto a esas pistas que habláis, esa capacidad también de divulgar. Un ejemplo, ya sé que dar un ejemplo y destacar un estudio dentro de todo lo estudiado por Micaela puede ser difícil, pero puede ser a la vez muy divulgativo para nuestros oyentes. Yo mira, un ejemplo, más que en una investigación, te lo voy a dar en una conferencia. Micaela viene hace aproximadamente un año a una exposición que hicimos conjuntamente con Fernando Tabar, ¿te acuerdas, Fernando? sí, A como no. Peñacerrada, y viene a hablar sobre Peñacerrada. Ujú. Bien, la edad media de las personas que estamos ahí escuchándole, pues sería de aproximadamente unos 60 años. ¿eh? La formación, digamos, profesional de la gente es gente de un pueblo sin ninguna, algunos está sin formación, digamos, académica de ninguna, o sea, académica, de escuela más que académica. Bueno, pues empezó a hablarles sobre la geografía en la Edad Media de Peñacerrada, los pasos por donde pasaban, pasos en aquella época para escurrir los impuestos reales cuando después, posteriormente a la guerra civil, escurrían a la Guardia Civil y tal para el contrabando, etcétera, etcétera. La gente se situaba perfectamente donde estaba. Está haciendo una orientación geográfica, historia de Peñacerrada en la Edad Media, y todo el mundo la siguió perfectamente. Eso es lo que normalmente deja siempre constancia en sus libros, en Torres y en Casas Fuertes, con unos conocimientos geográficos, históricos, que sumados a los artísticos da, para mi entender, esa perspectiva, digamos, global que es su gran valor, ¿no? Eso es. Ujú. Un buen ejemplo, Fernando. Bueno, pues ya, como ha dicho Félix, es impresionante su formación completa en lo geográfico, lo histórico, la historia del arte y la síntesis que es capaz de hacer de todo eso centrado en Álava, que ha sido siempre el campo de sus investigaciones, porque ella se ha dedicado siempre al estudio de la historia de Álava y del arte de Álava,
y conoce perfectamente el territorio y conoce las implicaciones de lo espacial, lo temporal. En fin, eso es verdaderamente magistral. Eso Porque, también sería, Fernando, porque había un gran vacío. bueno, pero es un vacío bastante generalizado, quiere decir que, bueno, sí, pero claro, era un campo muy grande, pero aparentemente pequeño, pero claro que en cuanto uno se pone a estudiar e investigar, pues se descubre que hay muchísimo por hacer. Y a pesar de todo lo que ha hecho Micaela y lo que sigue haciendo, pues todavía afortunadamente quedará algo para que los demás puedan seguir investigando. Pero la verdad es que ella ha sentado las bases y claro, la historia de Álava le debe mucho, seguramente, no es nada exagerado decir que ha sido la principal historiadora que ha habido en Álava, nunca, desde Landázuri, incluso, por supuesto, Landázuri, porque claro, Landázuri vivió en el siglo XVIII y Micaela en el XX y en el XXI, con otras posibilidades, con otros conocimientos, o sea que realmente es la gran historiadora de Álava. Y probablemente lo Pues va a seguir siendo, porque va a ser difícil que alguien estoy pueda hacer algo completamente parecido. de acuerdo con Fernando, en el sentido de que ha habido grandes, digamos, historiadores antes que Micaela. Tú has citado a Landázuri, los Jordán y demás, un Sí, montón de gente. Pero la primera que creo que aplicó en el estudio de la historia de Álava, por lo que nos toca, porque lo ha hecho en otros campos, aplicó una asignatura que era desconocida, que era la metodología, fue ella. La que da importancia a las fuentes. Primero, saber encontrarlas. Importancia a las fuentes. Ahondar en ellas. Y aplicar todo lo que de ella, de esas fuentes saca a una, digamos, consideración personal, fue Micaela. Y es Micaela. Micaela ha llegado excesivamente pronto a un método, no técnico, no investigativo, pero técnico es al sistema informático. Si Micaela llega a tener el sistema informático hace 30 años, hubiese sido la repanocha. Internet, digamos. Hablando, no internet, es simplemente un sistema, cualquier programa informático que te organice las simples fichas que puede tener uno. Ujú. Y encontrar los datos en el momento cuando yo conozco los ficheros que tiene Micaela y había que encontrar las cosas que tenía. Papel, cajones y cajones. Exactamente. Un archivo. Un archivo no. Pero un Hubiese archivo, sido lo mismo, lo que pero un pasa es que archivo menos sin tiempo. aplicación informática. Efectivamente. O sea, invertir menos tiempo en encontrarlo. Yo, Si llega a tener ese sistema, Micaela ahora mismo hubiese acabado, por ejemplo, el catálogo monumental. Ujú. con un superordenador. No, ni No, super, no, un uno ordenador normal. quiere decir que ahora que llamamos superordenador, que eso me preocupa bien poco, en la cual pudiera haber manejado ficheros para interrelacionarlos y tal, hubiera sido sorprendente. Pero hay una cosa, fíjate hasta donde, yo creo que hasta donde llega su preocupación por todo, sin dejar siempre en ningún camino cerrado todo el rato, todos los caminos abiertos, que ahora se está hablando de exposiciones. Nosotros, sabes, además concretamente con Fernando, estamos haciendo exposiciones por los pueblos, en la montaña de la Vesta, en La Rioja. Pues bien, para nosotros es imprescindible el catálogo, es el, digamos, el manual imprescindible para cogerlo. Pero es que Micaela se adelantó a esto aproximadamente, yo no sé si lo acordaréis, en los años 70 o ahí, hace una exposición, creo, Fernando, en una exposición en el pueblo este Villa, en Berantevilla. Ah, sí, Montevilla, claro, sí. ¿Qué año será eso? Pues la verdad que para las fechas, no sé, Bueno, pero tendríamos... posiblemente serían los años 70. Sí, No, claro, no, sí, no me acuerdo estoy exactamente seguro. con el título porque me ha venido a la memoria de repente y no me acuerdo casi ni el título. Pero ¿qué dice esto? ¿Por qué lo señalo? Porque su preocupación por dar a conocer, Claro. bien mediante la fórmula escrita, la fórmula oral, la fórmula del testimonio, es impresionante y organiza en Berantevilla una exposición que en aquel momento fue pionera. O sea, es que nadie se preocupaba del patrimonio de la diócesis o patrimonio eclesiástico, ponerlo a disposición del público de su propia comunidad. O sea, yo creo que en ese aspecto es la pionera en ese tipo de exposiciones, ¿no?
Hay otra cosa, que todas las exposiciones que hacía la excursionista Manuel de Avier, allí estaba Micaela para hacerlas. Lo que pasa es que no aparecía, porque yo creo que Micaela, desde que le confirmaron, no quiero decir, desde que hizo la primera comunión, comenzó a trabajar con la excursionista Manuel de Avier, y tú me dirás lo que trabajó en el Camino de Santiago para que los excursionistas subieran por donde funcionaba, ¿eh? Que es que Micaela trabajó desde antes de ser maestra. Porque De años. en años, sí, sí. Por eso un Jovencita. poco yo comentaba sus conocimientos, porque va almacenando fuentes. Igual crees que no puede servir, porque tú igual cuando te centras en un tema, por ejemplo, Alejandro VIII o Fernando III, parece que vas buscando la información de Fernando III. Ella, independientemente del tema, va almacenando datos. Y, por ejemplo, hace poco tiempo salió a la luz el libro de Camino de Santiago. Pero es que el Camino de Santiago lo llevo investigando desde los años 60. Ujú. Fernando, Y de antes. Dime. ¿querías apuntar algo? En algún momento me ha dado la impresión, y al estar en la lejanía, en Madrid, no tienes esa posibilidad de sumarte rápidamente al carro. Sí, no, bueno, habría que destacar lo asequible que ha sido siempre para con la gente en general y con todo el mundo que le, o pequeñas publicaciones o la prensa que le pedían con motivo de algún aniversario, alguna efemérides, alguna conmemoración, o los folletos de las fiestas de San Prudencio. Exactamente. Siempre ha colaborado, siempre se ha prestado, siempre ha aportado algún artículo, algún estudio, que lo cual le llevaba mucho tiempo y le podía restar de sus investigaciones principales, pero siempre ha estado asequible y disponible para ese tipo de cosas y claro, tiene una cantidad impresionante de artículos, de colaboraciones de todo tipo, sobre historia y sobre arte de Álava. Asequible. Recuerdo que hace unas fechas le llamé para una entrevista. Micaela, pues tenemos que repasar en tu vida porque desde luego hay mucho que contar y tenemos mucho que saber sobre lo último que estás haciendo y a modo de homenaje, pues una entrevista. Le pedí a este periodista. Respuesta de Micaela: estoy repasando el último volumen, voy a tantas páginas por día y por lo tanto no puedo, porque lo tengo que entregar para publicar en tal fecha y no puedo, estoy al límite. Pero Micaela, hasta el domingo. Pero a la tarde también. Eso me dejó Es impresionado. que eso de los homenajes no le gusta nada. Sí. Eso está claro. No hay ni domingo ni festivo. Ella sigue un método de trabajo. Yo creo que a veces le hemos molestado a todos. Yo al menos personalmente le llamo alguna vez con algunas cosas. Le hemos molestado. Ha contestado sin ninguna palabra más alta que otra. Cuando yo sé que en el fondo estamos bien a molestarle. Y sin embargo no ha sido una persona que haya echado en cara ni al revés, amablemente que ha atendido todo lo que ha podido. Y yo creo que dentro de y ahora que está de moda igual, en pleno siglo XXI, que está de moda lo de las separaciones de profesores por escuelas, yo creo que ha sido una persona ejemplar en este mismo momento, y igual lo traspolo a unos años posteriores, pero ha sido una persona que ha marcado su ritmo de trabajo, lo ha hecho como buenamente ha podido, como hemos comentado antes, con humildad y dedicación, y nunca ha tenido ni una palabra ante otros que promovían otro tipo de estudios, otro tipo de didáctica, otro tipo de tal. Siempre animaba a la gente porque cree que en la diversidad está la información. No os quiero meter en un fregado, o sí, os quiero meter en un fregado. Nos ha venido a decirle Micaela Portilla a los alaveses porque se nos achaca que conocemos poco la historia de Álava, que conocemos poco nuestra historia. Pues hecho, ¿Quién ha compartas. dicho eso? Bueno, yo en más de una ocasión por mi Eso, trabajo desde luego de Micaela periodista, ni lo ha dicho ni lo dirá. por mi trabajo de periodista lo he escuchado varias veces. ¿A Micaela? No, a Micaela, no. Ah. A otras personas. Que conocemos poco nuestra historia. Mm, Hay que tener en cuenta también en qué territorio nos movemos, cómo eran las aldeas de Álava, cómo era la propia capital de tamaño. yo he escuchado tonterías más grandes que esa. Y es a gente que ha venido a Álava, el que viene de fuera, aunque haya salido antes, diciendo que él o ellos o ellas están destinados a cambiar la cultura de los alaveses. Explícate, Josécho. No me puedo explicar, lo he dicho y punto, eso está en las bibliotecas. Es que esas son tonterías.
¿eh? Aquí lo que hace falta es gente como Micaela, como Fernando, como algunos otros más, yo no estoy entre ellos, que toman las cosas de Álava con seriedad. Y punto. Esto en historia, en geografía, en todos los aspectos de la vida. En el terreno del arte también, donde Fernando hablaríamos cantidad tú y yo, ¿eh? Bueno, que no, que Punto estás redondo. desviando No desvío. los hechos. No, en muchos aspectos, ¿eh? Claro, Pongo punto y ya está. Y no digo más, pero lo dicho está. claro, que es Micaela además extraordinariamente delicada, prudente, considerada. A veces nos parece a los demás que demasiado, que es demasiado delicada, pero no puede evitarlo y entonces a veces pues casi se abusa de ella en algunos aspectos o algunos o nos pasamos, en fin. Pero es que ella es extraordinariamente eso, delicada, considerada, educada y es incapaz de decir una palabra más alta que otra y a veces pues habría que decirla. Fernando, Pero ella desde luego no lo hace. estás intentando reconducir el tema, pero te tengo que preguntar lo mismo porque varias ocasiones he escuchado este tema y se lo he escuchado a personas, a investigadores, a personas que tienen un nombre, una responsabilidad en este territorio. ¿Los alaveses conocemos nuestra historia, en tu opinión? Pues supongo que en general no, pero es que claro, hablar en general de la población, Como todo el pues mundo, conoce su historia. es difícil, claro, no, pues no, realmente no. La mayoría de la parte de la gente pues no la conoce, pues tampoco se estudia, digamos, no se da la enseñanza, no. No, yo creo que realmente se conoce poco. A veces Micaela comenta riéndose que lo que escribimos, pues no lo lee nadie. A Ujú. veces lo dice y vamos, se ríe, pero bueno, en cierto modo, pues es así. Muchas veces, muchas cosas que se escriben, que se hacen, pues no tienen el eco que los que las hacen querrían que tuvieran. Pero bueno, la verdad es que las cosas escritas pues están ahí. Están ahí y ahí se van a quedar siempre. Ujú. Y bueno, cuando se quiera pues se podrán leer y se podrán consultar y ahí están. Eso es lo Félix, importante. conoces bien los pueblos de Álava y más la localidad más cercana a tu día a día, Peñacerrada. No es por señalar a Peñacerrada, ¿eh? Podemos decir Peñacerrada, Villarreal de Álava, Legutiano, Es Agurain. buena villa. Bueno, que le toca de cerca, ¿eh? ¿Eh? Pero en el tema de Peñacerrada, no sé, esto las comparaciones son odiosas, pero el habitante de Peñacerrada ha sido menos consciente que el habitante de Baíño, por poner un ejemplo de lo que ha sido su historia y esas piedras que existen en el pueblo de Peñacerrada que existen y qué personas han pasado por allí. ¿Eres de esa opinión? Como, insisto, he escuchado varias ocasiones, o no, este es un pueblo como otro. Bueno, yo creo que es un pueblo como otro, pero sí que es cierto que cuando ha tenido la posibilidad de escuchar, yo creo que ha escuchado. Y cuando tiene la posibilidad o la oportunidad de aprender, intenta aprender. Yo creo que con eso hay que quedarse. Yo me quedaría con todo esto en unas, digamos, en el ejemplo de Micaela, digamos, señalado con unas palabras, ¿no? Me quedaría como lección en decir que hay que saber escuchar, hay que saber exponer, hay que saber hablar y hay que, digamos, estar abierto al diálogo siempre. Yo creo que en esa medida, pues, aprenderemos más, conoceremos mejor nuestra propia historia, conoceremos mejor nuestras propias idiosincrasias, etcétera, etcétera. Pero lo que sí te digo es una cosa, por mi trabajo voy mucho por los pueblos, es cierto. Y yo te digo decir que la media teniendo en cuenta su nivel de formación, su nivel de leer, etcétera, etcétera, y si lo comparamos con otras zonas, yo creo que algo más, que otras zonas sí que conocemos nuestra geografía, nuestra historia y tal. Y yo me quedaría, y sigo insistiendo, me preocupa que la gente dejaría de ser receptiva, dialogante, etcétera, etcétera, que yo creo que en general es un pueblo así, no sé, Peñacerrada, extrapolado a Salvatierra A o a cualquiera Vallejo. sitio. Yo aquí tengo que poner un punto sobre la I. Vamos con él. Y es que yo he acompañado a mi cara, creo que a todos los pueblos de Álava. Ujú. Y creo que todos tienen una noción de la historia de Álava, bueno, todos los habitantes de todos los pueblos no. Pero Micaela, que eminentemente ha sido maestra, a todos los que se nos acercaban, que eran muchos, siempre
les ha explicado la historia de su pueblo, de sus caminos aledaños, de la comarca y demás. En ese sentido, como he tenido yo la suerte de tener como profesora a ella durante muchos años, la gente alavesa la ha tenido de maestra durante casi medio siglo. 40 años. Quiero decir que los alaveses hemos tenido la suerte de poder contar con Micaela durante 40 años. Y todos pero todos no, pero la gente de los pueblos que se acercaba a ella, en este momento conocen el territorio histórico de Álava, o la provincia de Álava, como queramos decirlo, muchísimo mejor que hace muchísimo mejor que hace 40 años. Y mucho mejor que todos los habitantes de todas las provincias aledañas, porque no han tenido una Micaela con ellos. Pues hecho, has dicho todos los pueblos. Alguien puede pensar. Y los Esto es una exageración. No, señor. ¿Qué pueblos tiene Álava? No es ninguna exageración. No es ninguna exageración. exageración. Yo he estado con Micaela desde Santa Coloma hasta Siriano. Exactamente. Mira, yo poniendo un ejemplo claro, Micaela también pionera en eso, con algunos otros más, con 15, etcétera, pero Micaela, cuando está haciendo el catálogo monumental de la diócesis, el tema de torres y casafuertes, va conociendo el estado en que se encuentran los escudos de la provincia. Era un tema que la heráldica entonces resbalaba, no había mucho interés, digamos, porque era desconocida. Bueno, se estaban cayendo, se dejaban caer. Ahora todo el mundo quiere tener escudo. Claro, pero date cuenta la labor que hizo Micaela cuando empiezan a explicarle, como bien dice Borichu, de boca a boca, empieza a explicarle que ese escudo estaría bien recogerlo, guardar la historia, no sé qué, no sé cuántos. Y la postura totalmente receptiva es que se encuentran todos esos depositados en el Museo de Heráldica. Que dice, yo conozco en otras provincias que ha habido este objetivo y no se ha dado absolutamente nada. En este mismo momento ya no hay esa postura, pero es normal. Hay más conocimientos, mayor formación y entonces el escudo hay que mantenerlo o intentar mantenerlo in situ. Lo que sí hace la gente es, en vez de dejar que se caiga, protestar para que eso se proteja. Entonces, pues bueno, esa etapa se salvó y eso es. En este sentido hay un trabajo realizado por Micaela Portilla junto con Joaquín Jiménez, que hicieron sobre la heráldica alavesa, creo que prácticamente recogieron todos los escudos de la provincia y por desgracia no pudieron publicar la obra. Joaquín Jiménez, otro hombre que cuando dice he recorrido todos los pueblos de Álava, todos los pueblos. Exactamente. Y algunos, varios. Bueno, Fernando, desde luego no podemos terminar este espacio dedicado a Micaela Portilla sin que todos los oyentes conozcan qué es eso que hemos comentado tantas veces, en lo cual está trabajando y ha trabajado Micaela Portilla, y qué significa para el mundo y para todos nosotros el catálogo monumental de la diócesis. ¿Qué es el catálogo monumental de la diócesis? ¿Qué aparece en el catálogo monumental de la diócesis? ¿Cuántos volúmenes tiene? ¿Y en qué paso está Micaela, Fernando? Bueno, pues empezando por el final, van publicados 8 tomos. Estamos preparando porque yo tengo el gusto de colaborar en el próximo, se está preparando el 9º y aún quedarán por lo menos otros 2 para completar la relación, dar a conocer pues todos los monumentos religiosos, los templos, los monasterios, los conventos, las ermitas de la diócesis, con todo lo que contienen. Hay que tener en cuenta que Álava pues tiene 400 y pico pueblos, correcto, si no recuerdo mal. Sí. Cada uno de ellos tiene una iglesia, la mayor parte de las veces magnífica, llena de obras que no eran conocidas, estaba muy mal conocido, apenas conocido, y gracias al catálogo pues se estudia, se conoce, se da a conocer toda la documentación que puede existir en los libros parroquiales, pero también en los archivos civiles de todo tipo. Es decir, que se pone en unas páginas, claro, son libros gordos, pero es increíble la información que contienen, la ordenación de las obras por estilos, por épocas, un estudio riguroso, forzosamente limitado porque claro, un catálogo no puede profundizar en estudios parciales, tiene que dar una visión general, pero es más que un inventario de todo lo que hay. Perdóname, Fernando, pero ¿qué tanto por ciento del patrimonio
artístico de un territorio como el nuestro, de Álava, puede ser parte de este catálogo de la diócesis, de edificios eclesiásticos? ¿Qué tanto por ciento de todo el patrimonio? Pues hay que tener en cuenta que, claro, el patrimonio artístico eclesiástico es casi, pues diríamos que el 99% o el 90% del patrimonio artístico, porque aparte del arte religioso, de los templos, ¿qué más hay? Pues poco más, algo de arquitectura civil y bueno, pues algo de arte en poder de particulares, pero claro, eso es casi insignificante. Pues de Bueno, eso es otra cosa, claro, el patrimonio arqueológico, eso también, es una gran parte está bajo tierra, pero bueno, es otro tipo de cosa. Pero lo que se refiere al patrimonio artístico, pues es casi exclusivamente religioso, en Álava y en otros territorios. Hay un estudiante de historia que te dice, no, para mí es que esto de la iglesia no me interesa. Le dices, pues la llevas clara, majo. Pues no creo que sea un estudiante de historia, si es eso, porque habría empezado por no estudiar, vamos, denotaría que había no sería estudiante avanzado. Nada, sería un estudiante. Es que claro, es ignorar sería eso. un estudiante descaminado. Es que cómo se puede ignorar lo que es, pues en el caso de lo artístico, pues la casi totalidad, vamos, sin más. Hombre, yo creo que toda la obra, como bien ha dicho Fernando, el 99% está en manos de la Iglesia, porque tradicionalmente desde que se funda una Iglesia es la generadora de ese tipo de arte, evoluciona del arte, etcétera, etcétera. Y lo único, resumir que lo que se pretende en el catálogo es dar ese arte que ha habido a lo largo del tiempo, bien en una iglesia, en una ermita o lo que sea, ponerlo de manifiesto de cómo está, cómo se conserva y cuáles son sus características, que eso es lo que pretende el catálogo. ¿Para quién es fundamental este catálogo? Me podéis decir para todo el mundo, pero pues, para alguien se ha transformado en un elemento de trabajo fundamental, básico. Bueno, se destina pues a la memoria colectiva, para el presente y para el futuro, eso queda ahí. Y luego, claro, los que le sacan más partido, así digamos inmediato, pues son los estudiantes, los historiadores en general, porque claro, es una mina de información, es la base de todo, y lo que permite que en algunos aspectos se pueda profundizar y se puede ir más lejos. Pero si no estuviera hecho lo del catálogo sería pues muchísimo más difícil, sería complicadísimo. Pues O sea, el catálogo ha avanzado muchísimo trabajo. Necesito ejemplos. Necesito ejemplos para que el oyente diga, sí, claro, unas obras importantísimas, son enormes, necesitamos conocer nuestro pasado, nuestra historia, nuestra geografía. Dame ejemplos, descubrimientos que Micaela Portilla ha aportado a la comunidad. Señores, aquí tenemos esto y esto, dame algún ejemplo. Ya es que es un brete, pero es que en este momento es que han sido tantos, pero por ejemplo me acuerdo del descubrimiento que ha sido a veces conjunto, porque no hemos hablado de una cosa muy importante de Micaela, de la gente interesante, muy docta, que ha acudido a Álava por su medio. Y yo quiero recordar en este momento a don José María Caras de Victoria, Fernando, claro, hombre, por supuesto. y otros muchos más, y La Carra, y Ubieto, y un montón de gente, ¿Te acuerdas de esta gente interesante? Por supuesto, Que nos reuníamos, me río de yo de mí, pero vamos, a través de Micaela acudíamos aquí algunos lavecicos que otros, como yo por ejemplo, a las semanas medieval de Resella, famosas ellas, donde acudían eminentes profesores, donde nos adoctrinaban a los alavecicos de trop, y ya Micaela sabía ya cantidad, Cuando digo alavecicos no le meto Micaela en esto. No te vayas del apuro. Un ejemplo, Josécho. Un ejemplo, el retablo que está en las desamparadas. A ver, el retablista que lo hizo, el retablo este de Galarreta, ¿quién lo descubrió? Pues andábamos todos con nuestros ojitos y Micaela te ponía el punto, digamos, de profesora de arte que sabía. Pues este tío y luego lo relacionaba con medio punto. Como ahora hace Fernando, es que son iguales. No, haz el favor. Sí, porque... Porque antes sabe que las comparaciones son odiosas. Sí, pero... Yo voy a poner un ejemplo, en la pregunta que le hace se la voy a poner yo, en el cual implico a Micaela y a Fernando. En el catálogo, el tomo de referente a Aramayona, a Unfrilla, hay un Cristo que, claro, como se revisan toda la documentación, la que hay y la que no hay un Cristo que lo tenían documentado del siglo, creo, bueno, si es del siglo XVII, a un inventario del siglo XVIII, en la que decía, un Cristo tal.
Entonces viene el Cristo y, joder, pero venga a darle vueltas y es muy importante este Cristo. No tenía ni de quién era ni de nada. Y yo me acuerdo que los dos, Fernando Micaela y Fernando, no sé quién más ni quién menos, pues dicen, oye, esto es factible restaurarlo porque aquí hay algo, es posible Tristán, pero hay que verlo. Pero ¿cómo Tristán? Hubiera sido anatema Tristán en Álava, pero ¿cómo? Y efectivamente se restaura y es un Cristo de Luis Tristán, que excepto en el Prado y en Toledo, creo que no hay obra en ningún museo digamos, del mundo, ¿no? Y efectivamente ahora estamos trabajando en ello en el Museo de Cesano para hacer una exposición de ese cuadro. Este es un descubrimiento, como puede haber miles más. No, es que saben tanto de arte, ambos dos, ¿eh? Que van a plato puesto. Y cuando te visualizan, ¿no? Saben prácticamente por dónde va el asunto. Ahí está la sabiduría, entre comillas, de esos dos personajes, maestra y discípulo. Yo no quiero que te enfades, José, pero yo creo que es un desconocido por el gran público. Y peor o mejor, pero uno es profesional de la comunicación. Yo creo que estas cuestiones son desconocidas por el gran público. Claro, tú has visto a cientos de personas interesadas en estas cuestiones siguiendo a Micaela. Pero el territorio tiene casi 300.000 personas. El territorio tiene casi 300.000 personas. Y aparte de Fernando, de Josécho, de Félix, pues en Aqua casi viven 50.000 personas. Y yo creo que para el gran público estas cuestiones son desconocidas. Ay, Josécho. Claro, lo que pasa es que el Aqua no es un pueblo de Álava, pero la gente de los pueblos de Álava la conoció a Micaela y no solamente la ha conocido. Todo el mundo. Todo el mundo. Esa es la desgracia de la gente joven. Que no ha conocido a Micaela. Dicho lo cual, quiero... Igual el pecado está en la capital. Espera, quiero hablar de los defectos que tiene Micaela. ¿Así? Porque le hemos estado alabando y tiene dos defectos gravísimos. El primero, que no soporta a los murciélagos en las iglesias. Ni a las palomas, No bicho viviente que los tenga pájaros alas. de pluma sobre todo. Vamos, las aves, los animales de pluma, las flores de pelo. Las palomas yo creo que le di la razón. Y luego, todo, especialmente los murciélagos. Yo lo he visto hacer... Todo lo que se mueva es bueno. He visto a Micaela en la ermita de San Vicente hacer los 50 metros lisos a una velocidad terrible para salir de la iglesia, de la ermita, porque había un murciélago. Y otro defecto, que es que me acuerdo, cuando fuimos con Agustín Peña, que fue uno de los primeros artistas fotógrafos... Sí, un extraordinario fotógrafo. Efectivamente, cuando fuimos a sacar la ermita de San Juan de Martínez, para sacar una perspectiva de lejos nos metimos a un patatal. Y Micaela, para andar por los patatales, se da malísimo, se caía. No era lo suyo, ¿no? Es otro fallo grave. Teníamos que estar levantándola continuamente cuando andábamos por los patatales. Tenemos que terminar, Fernando, José. Hemos acabado en patatas, empezamos en patatas y acabamos en patatas. Después de Micaela Portilla, ¿qué? Se suele decir cuando tenemos una persona de importancia en cualquier ámbito de la vida, después de ella, ¿qué? Por lo que veo, por lo que dice Josécho, Fernando Zabar y otros. Pero Josécho ha trabajado en el catálogo de la diócesis mucho más que yo. Se lo calla, pero claro, no. él es coautor de varios de los tomos del catálogo. Y andar de chofeaúd. Bueno, pues después de Micaela, pues oye, la verdad es que por muy importante que sea alguien, y Micaela no puede serlo más, lo cierto es que, nadie somos imprescindibles, ni siquiera Micaela, y nada, seguirá habiendo gente que trabaje, porque siempre va a haber materia de estudio y cosas que hacer, o sea que, pues... se terminará el catálogo monumental con esos volúmenes que tenemos faltan. la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad del País Vasco, y eso es un centro de formación, y hay unos profesores excelentes, y pues la vida sigue, y la investigación continuará. Te comentaba, Fernando, se terminarán los volúmenes. Eso seguro, sí, claro. Faltan solo unos tres, ya van 8. ¿Qué son? ¿De unas zonas concretas de Claro, Álava? por áreas geográficas de Álava. ¿Cuáles son las que faltan? Pues falta la zona de Logutiano y luego las riberas. La ribera alta y la ribera baja. Ajá. Queda todavía extensión. Hay campo de trabajo. Ya lo creo que sí. Hay campo de trabajo. Hay para trabajar. Bueno, José, Fernando, Félix, yo no sé si tenéis muchas oportunidades de verle a Fernando, pero momento de la despedida. Muchas gracias a los tres y también oportunidad de despedir a Fernando. Si me permite, yo lo único que querría añadir es que Micaela es muy admirada
pero sobre todo, más que admirada, es querida, y eso es por algo. La verdad es que todo el mundo que la conoce, y es mucha gente, pues la adora realmente. No, no. Por algo será. A ver si a cualquiera de los que estamos aquí nos hacen programas como este, creo que no, por lo menos por quien habla, y cuentan tantas cosas bonitas como las que se han contado sobre Micaela, ¿no? Lo merece todo y más, desde luego. A ver, tres, muchas gracias. Os he hecho... Vale, aburro. Pero leves. Os he hecho feliz, Fernando, los tres, como decíamos. Muchas gracias, eta zure, entzulei badakizue. Datorren asteburuan, berriz, hemen, egongo gara. Nun eta Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batean. Aio!